vamos a hablar en conjunto para ir ya, digamos, redondeando los temas de conductividad molar, pues, en una conductividad en una disolución de los electrolitos. Entonces acá, ¿qué nos expresa esto que está aquí? Vamos a hacerlo en conjunto porque es más o menos una clase de teoría y ejercicio, ¿no? ¿Estarías Estamos representando hablando. el cambio de la conductividad con respecto a la raíz cuadrada de la concentración de un electrolito? Esto, ¿cómo le podríamos llamar a esto? ¿Ley de qué? Con Raus, Ley de Corraus. Acuérdense que nosotros vimos que había una dependencia entre la conductividad molar y la raíz de la concentración, y era una dependencia lineal. Ya habíamos visto para qué electrolitos esto se cumplía. ¿A los débiles o los fuertes? fuertes. Exacto. Esto es para los electrolitos fuertes. Obviamente para los electrolitos débiles, pues esto podía fallar un poco, porque como ven en el gráfico que está acá, pues hay una caída fuerte de la conductividad molar a medida que aumenta la concentración. ¿Se acuerdan por qué? Vamos a ir hablando ya teóricamente por qué pasa eso. Vamos a ir por parte y vamos a ir redondeando todo el conocimiento. Nosotros en este gráfico tenemos dos representaciones. Una de los electrolitos fuertes que tienen una dependencia lineal, ¿sí lo ven? Y otra de los electrolitos débiles. Los dos, para los dos casos, nosotros vemos una disminución de la conductividad molar, lo que nosotros ya en su momento pensamos de que será esto algo lógico, porque se supone que si yo aumento mis portadores de carga en la evolución, pues yo debo tener mayor conductividad cada vez, pero no es algo que yo estoy viendo en este caso. Entonces, cuando hablamos de conductividad específica e incluso conductividad molar, llega a un punto donde comienza a bajar la conductividad. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Lo vamos a volver a platicar ahora y lo pregunto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Es una pregunta teórica que está en el examen. Nótenlo porque es algo importante, ¿no? Porque se empieza a producir un par iónico. Exacto, porque comenzamos a medida que nosotros aumentamos la concentración, empiezan a proliferar o empieza a favorecerse el equilibrio de la formación de otras especies que no actúan como portadores de carga, como en este caso los pares iónicos. Empiezan esas interacciones electrostáticas por aumento de la concentración en de los iones, y pues eso hace que se comiencen a formar los pares iónicos. ¿Se acuerdan que platicamos que la diferencia de los pares iónicos a un ion libre es que los pares iónicos, bueno, que los iones libres tienen una nube de solvatación propia de cada ion? Por ejemplo, si tengo cloruro de sodio, ¿sí? Si tengo cloruro de sodio, este se disocia en cloruro y en el sodio más, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Pero en este caso, cada uno de ellos va a tener una nube de solvatación propia de cada uno, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando se empiezan a formar los pares iónicos? Bueno, que hay tanta concentración de iones que ya estos comienzan a compartir, ¿sí? Esta nube de solvatación en pares iónicos. Tendríamos al cloruro y al sodio, uno más,
en una misma nube de solvatación. Y esto parece que no influye, pero sí influye muchísimo, porque hace que ya el cloruro y el sodio no se comporten propiamente como los portadores de carga, ¿no? Ya ahí pues, cambia esto y pues hace que nosotros veamos a la larga una disminución de la conductividad. Incluso la conductividad específica, la conductividad molar como vemos acá. ¿De acuerdo? Ahora, eso es en general, pero para el caso de los débiles, ¿qué cosa adicional ocurre? ¿Quién me dice? Que no se disocian completamente. Correcto, para el caso de los débiles tenemos adicionalmente otro equilibrio. ¿Cuál equilibrio es el que hay? ¿Mm? Sí, sí. ¿Sí se entiende mi pregunta? Vamos de nuevo. Sí necesito que ustedes entiendan. Cuando un electrolito fuerte se disocia, ¿qué pasa? ¿Podría decirse que se disocia completamente? Que Se sus disocia iones... completamente. Se disocia completamente a sus iones. No hay equilibrio con su parte molecular. ¿Sale? Claro, acuérdense que siempre se los digo aquí en letras chiquitas. Esto no es 100% exacto. Nosotros hacemos una aproximación ahora en pregrado. Cuando ustedes estén en posgrado, esto cambia, pero bueno, ahorita podemos hacer esa salvedad. A ver, Jimena, ¿qué pasó? Bueno, del equilibrio que en el caso de los débiles, justo como no se disocia completamente, cuando se están formando los iones, a la vez también se están formando las moléculas. Entonces, no todo lo que se podría tener de iones que conducen electricidad se tiene. Correcto. Pues ahí tenemos un equilibrio. Tenemos un equilibrio de la parte molecular versus sus iones, como está acá, en esta figura. Digo, se me pasó, pero bueno, no importa. Como está en esta figura acá, ven, el ácido acético, esta representación del ácido acético, está en equilibrio con sus iones, ¿no? Así ocurre. Ahora, si aumentan la concentración, en vez de aumentar la cantidad de iones, lo que aumenta es la parte molecular. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener más ácido acético molecular que los iones. Por tanto, no estoy aumentando los portadores de carga. Ahora, otra cosa. Si yo sigo aumentando la concentración, también, muchachos, siempre acuérdense que acá también va a comenzar a ocurrir el equilibrio que les decía, de par iónico. Además de tener el equilibrio de la parte molecular, también vamos a tener el equilibrio de la formación de pares iónicos. ¿De acuerdo? Claro que en los fuertes yo no tengo el equilibrio con la parte molecular porque se supone que todo se disocia. Yo nada más voy a tener un problema cuando aumento mucho la concentración que se van a formar los pares iónicos, ¿no? En los fuertes. En los débiles tengo varios equilibrios ahí que van en contra de la conductividad, como ustedes mismos han dicho y estamos hablando. De forma tal que ya esa dependencia de la conductividad versus la raíz de la concentración ya no es lineal. Hay una pequeña partecita donde pudiera considerarse lineal, pero que es acá, esta que está aquí en línea discontinua, pero eso es muy pequeño esa parte, ¿no? Ahora, importante acá recalcar que la conductividad molar a dilución infinita, o límite, que es esta acá, sub 0, no se, o sea, no se puede medir, hay que calcularla. Y lo podemos obtener, si tenemos el gráfico este, pues extrapolando al eje de la Y, podemos obtener el
ese dato de conductividad molar límite. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros, por otra ley también, de que Kurraus estudió, que es la ley de la migración independiente de los iones, indirectamente podemos utilizarla para electrolitos débiles. Y pudiéramos nosotros, utilizando esta ley, sumando y restando ecuaciones, por ahí ustedes hicieron algunos ejercicios, si pudiéramos nosotros determinar la conductividad límite o la conductividad molar de dilución infinita de un electrolito débil, ¿sí? Pero bajo la ley de migración independiente de iones, no esta que es la llamada ecuación de Osaya. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sigue aquí? Bueno, acuérdense que las conductividades molares a dilución infinita o conductividades molares límite de los iones están tabuladas. Cada ion se pueden buscar en literatura y ahí encuentran esos datos. Aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? Y ven aquí esta constante, que bueno, ustedes pueden determinar la constante, pues, que en este caso sería la pendiente, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí. Y pues aquí, pues para electrolitos fuertes no tiene ningún problema. Y esta puede ser la constante aparente, ¿no? Pero bueno, hasta ahí espero que no haya dudas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un electrolito débil? ¿Cómo yo involucro la constante, esta constante que hemos hablado, constante de equilibrio aparente? ¿Cómo yo lo puedo determinar si no puedo aplicar la ecuación de Osaya o, bueno, la ley, una de las leyes de Kurraus? Bueno, eso yo lo puedo determinar si hago este análisis que está aquí y es con el llamado método gráfico utilizando la ley de dilución de Ojo, como está acá. Fíjense, yo tengo aquí un electrolito débil, tengo representado el equilibrio acá, y yo puedo hacer mi análisis de qué tengo cuando ya estoy en el equilibrio, como dice acá. Cuando esto se empieza a disociar, pues yo voy a tener una cantidad alfa que se va a formar los iones, y por eso yo lo multiplico aquí, la concentración que va a tener del protón y del ion acetato, pues va a ser pues la concentración por alfa, ¿no? Por ese factor que se fue. Y si yo tengo en cuenta el grado de disociación, ¿no? Este alfa que estoy poniendo acá es igual a la conductividad molar sobre la conductividad molar límite, pues yo ahí puedo comenzar a hacer determinados movimientos en la ecuación, de forma tal que voy a obtener esta ecuación que está aquí abajo. ¿Sí lo ven? Entonces, voy a preguntar, con esta ecuación aquí abajo, ¿qué tengo que... ¿cómo hago mi regresión? O sea, ¿a quién tengo en el eje de las Y y a quién en el eje de las X? El eje de las Y tiene el inverso de la conductividad molar. Ajá. ¿Y el de las X? A la conductividad molar por la concentración. Exacto. Y ya, con eso, yo utilizando este método gráfico, yo puedo obtener el valor de la conductividad molar de dilución infinita y qué otro valor puedo obtener que es importante y que está incluido en la pendiente. ¿Quién me dice? La constante de equilibrio. Exacto.
la constante de equilibrio. Pero acuérdense, estoy delimitando porque esta constante de equilibrio de la tensión es la constante aparente. Y esta está muchas veces reportada, es la que está generalmente reportada en muchos libros que ustedes trabajan. ¿Por qué le digo aparente? Ahorita vamos a recordar un poco eso, pero ya dimos la clase de cómo determinar y les dejé unos ejercicios, bueno, unos ejercicios incluso hechos, para determinar la constante termodinámica, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Lo recordamos. De todas formas lo vamos a recordar, pero quiero ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan? Más o menos. Bueno, vamos a recordar. Esta es la constante aparente, la constante de equilibrio aparente, porque es la constante basada en las concentraciones. ¿Sí? Y nosotros sabemos también que está la actividad. Cuando la concentración aumenta mucho, ya este sentido de concentración como tal empieza a fallar, porque por las grandes interacciones electrostáticas que tienen los iones, muchos de estos iones no van a participar, no van a ser activos si ocurre una disociación, una reacción o algo en el medio. ¿Sí me siguen? Por tanto, aquí conviene introducir el término actividad. Acuérdense que ya dimos la clase, lo estoy recordando. Conviene introducir el término actividad, que no es otra cosa que cuánto de esos iones que están ahí en la concentración total son activos. O, si lo digo de otra manera, cuáles de esos iones que están ahí sí participan en algún evento químico que ocurra, una reacción química, una precipitación, etcétera, etcétera. ¿No? Cuando la concentración es relativamente baja, pues todos los iones son activos y por tanto ahí se maneja concentración. Quiere decir que el coeficiente de actividad es 1. Pero cuando la concentración sigue aumentando, pues ya tenemos un problema, ¿no? Entonces ahí hay que hablar de actividad y hablar de constante de equilibrio termodinámico. Ahorita lo vamos a recordar, pero ya para que ustedes vayan viendo por dónde va. Entonces, pero para empezar, nosotros tenemos la posibilidad de escribir una ecuación química, una ecuación de disociación. Si es un electrolito fuerte, tenemos varias ecuaciones, varias leyes de Kurraus que podemos emplear, ¿no? Y ahí podemos obtener la constante de equilibrio. Si es un electrolito débil, podemos nosotros usar un método gráfico que es el llamado de ilusión de Lowell, de la forma que está acá, y podemos llegar a una ecuación que nos permite a nosotros obtener la constante de equilibrio y también la conductividad molar, la reducción infinita de muchos de estos electrolitos débiles, ¿no? Así de la forma que está acá. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Por el momento no. Ok. Bueno, son. No. Les decía entonces que ya esta es una parte importante, ahora vamos a ver a la otra. Esta, para no seguir, bueno, si van a seguir ahí, ya nos vemos el factor I de Van Hoff. Voy a seguir acá en la otra parte que se estaba comentando de que cuando aumenta la concentración y empieza a haber desviaciones muy fuertes, entonces hay que hablar de actividad. Y para eso, Dada y Huckel hicieron un modelo, ¿no?, que con algunas aproximaciones, algunas simplificaciones, permitió obtener una serie de ecuaciones para poder calcular el coeficiente de actividad. ¿Se acuerdan, no? Si tenemos bajas concentraciones, lo más probable es que la concentración sea igual a la actividad. O sea, en otras palabras, todos los iones o todas las especies que están ahí, pues participan en los procesos químicos que ocurren.
Si esto no ocurre, o sea, la concentración no se iguala a la actividad, nosotros tenemos algo que se llama coeficiente de actividad, que es el que nos va a decir cuánta desviación hay o es la proporción de especies o iones ahí que no van a participar o que no son activos en algún evento químico que ocurra, ¿no? Entonces, base a Weiheuckel, ellos tuvieron varias ecuaciones que nos permiten calcular coeficiente de actividad, mismo que nos va a permitir después calcular la actividad y la constante de equilibrio termodinámica, que es muy importante también como factor para estudiar la reacción química. ¿Se acuerdan, no? Vimos la ecuación de la ley de Weiheuckel, que es esta que está acá, que no me la sé de memoria, sé dónde buscarla, la encuentro y la ocupo y la uso, ¿no? Que relaciona carga de la especie, fuerza iónica, ¿sí? Y pues, como en la ley de Weiheuckel, el modelo de Weiheuckel, ellos consideran que el ion es esférico, pues tienen en cuenta el diámetro efectivo del ion, ¿no? En nanómetros. Ahora, ustedes saben cómo calcular la fuerza iónica de la solución. Recording in progress. Bueno, muchachos, siempre se me olvida que me avisa el Zoom que ya se va a desconectar, pero siempre se me olvida. Entonces, comparto pantalla y seguimos platicando donde nos quedamos. Y lo que se van incorporando los demás, faltan algunos, pero bueno. Entonces, esta es, digamos, la ley de Weiheuckel con el modelo que les decía. Y pues tiene que ver con... hay uno de las variables que está acá, que es la fuerza iónica. Ustedes deben calcular la fuerza iónica, acuérdense que es un medio de la sumatoria de la concentración de los iones que tenemos ahí por la carga al cuadrado, ¿no? Entonces, con eso nosotros calculamos la fuerza iónica. Ahora, si la fuerza iónica, fíjense, cuando yo calcule la fuerza iónica, si esta es menor de 0.01 molar, se puede hacer una aproximación de esta ley de Weiheuckel y pues usar la llamada ley límite de Weiheuckel, que ya es un poco más simplificada en sus componentes como está acá, ¿no? Pero básicamente pues, es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Alguna duda de acá? A ver si. Nena, ¿quién más? Disculpe, entonces, mu es lo mismo que I.
Sí, lo van a encontrar en los Ok. libros. Aquí lo puse con todo propósito porque en muchos libros lo pueden encontrar como mu o como i mayúscula, como está acá. Entonces, ojo con eso. Si lo ven, pues es lo mismo. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Por eso lo puse con todo sentido. O sea que después encuentren algo así, digan, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, es lo mismo. O sea, en unos libros pueden encontrar de una manera y en otros de otra. ¿Alguna otra duda, Jimena? ¿Era la misma la duda? Sí, sí, era la misma duda. Ah, perfecto. Ok, entonces, basándonos en esto, nosotros podemos hacer varios cálculos y de ahí hay varios ejercicios que les dejé un material para que lo estuvieran checando. Ahora, sinceramente, díganme, si lo checaron, tuvieron chance de checar algunos, o ya de plano no. Sí, profe. ¿Cómo les fue? Ahorita los vamos a ver de todas formas, no se preocupen, pero si entendieron, ahorita los vamos a explicar bien. Pero si se Sí, creo que entendieron, estaban, creo que ¿eh? estaban creo que sí estaban sencillos, pero los chequé de forma muy superficial. Ok, ahorita los vamos a ver. Pero antes de eso, nos falta platicar de otra cosa, y es del factor y demás. Vamos a... ¿Se acuerdan del factor y de Van Hoff, que lo platicamos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí, Esta es otra de las cosas que pasan cuando tenemos un electrolito. También Van Hoff estudió los electrolitos, su comportamiento, y pues él encontró que pues, le puso este nombre, factoría de Van Hoff, a la cantidad de especies que pues se derivaban de la disolución de distintas moléculas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros disolvemos azúcar, ¿no? Glucosa, en agua, pues nosotros deberíamos esperar que el factor I debajo sea 1, porque esta molécula pues no se disocia en ningún ion, solamente se solvata con el disolvente, pues ya, ¿no? Pero si ya nosotros usábamos algunos electrolitos, propiamente dichos, como quizás ácido clorhídrico, cloruro de sodio, etcétera, pues ahí, cuando se produce la disociación, pues si una molécula inicial se iba a disociar en varios iones, si era cloruro de sodio en 2, si era por ejemplo sulfato de magnesio, también en 2, o cloruro de magnesio en 3 y así, ¿no? Eso lo aprendimos aquella vez. Ahora, este valor es un valor ideal, son la cantidad de iones en los cuales deberíamos de tener en el medio. Y se acuerdan ustedes que esto va a ser fundamental a la hora de pues, la conductividad, ¿no? De una disolución, la conductividad molar. Mientras más especies que puedan transportar la carga yo tenga, pues mayor es la conductividad. Eso ya lo hemos visto. Pero el factor de Van Hoff está relacionado con lo que habíamos hablado de estas especies que se forman y que no van a contribuir o que van a ir al traste con esta contribución a la conductividad, a la carga, ¿no? Entonces, de forma tal que a medida que aumenta la concentración, vamos a tener una variación del factor I de Van Hoff, precisamente por lo que hemos venido hablando todo el tiempo acá. Y son de estas interacciones electrostáticas que hacen que se formen estos pares iónicos que nos están dando dolores de cabeza desde siempre y pues hacen que este valor I de Van Hoff vaya variando a medida que nosotros aumentamos la concentración. ¿Y cómo medimos este valor real de Van Hoff? Acuérdense ustedes que se hace mediante las propiedades coligativas, donde hay varias propiedades coligativas y hay ecuaciones que describen estas propiedades, y solamente añadiendo este factor I y despejándolo en la ecuación, nosotros podemos determinar el factor I real.
¿no? Obviamente tenemos que hacer un experimento para medir, generalmente se hace con la constante crioscópica y la variación en la temperatura de fusión. O sea, yo adiciono el soluto en cuestión y mido la temperatura de fusión, ¿no? Obviamente tengo una concentración determinada, mido la temperatura de fusión y tengo obviamente la temperatura de fusión que debería de fundir el agua pura, y esa variación pues, me va a servir para determinar este factor Wiedemann-Hoff, y de esa manera en el laboratorio se hace y puedo obtener ese valor. ¿Dudas con eso? ¿Una duda? ¿Están en condiciones, por ejemplo, si yo les pregunto, expliquen esta ecuación, esta tabla, perdón, expliquen esta tabla, ¿están en condiciones de explicarlo? ¿Mm? ¿Sí, Jimena? Bueno, los ideales, por ejemplo, para el cloruro de sodio es de 2 porque son 2 iones los que se forman. No, son 2, sí, ¿no? Porque, bueno, porque es el cloruro, uno por el cloruro y otro por el sodio. Solo sí que no sé exactamente cómo explicarlo. Porque... Y por ejemplo, en el otro son 3 porque son 2 potasios. Ajá. Pero, ¿por qué? ¿Qué duda tienes? A ver. Es que acá se forman 2 iones. El cloruro de sodio son 2 iones. ¿Cómo se disocia? Se disocia un ion cloruro y un ion sodio. Son 2. Pero, si yo tengo, por ejemplo, el cloruro de hierro, ¿no? ¿En cuántos iones se disocia? En 4, En ¿no? 4, sí. En 4. Son en 4 porque son 3 cloruros y un hierro 3 más. Y cada ion va a estar solvatado con su nube de solvatación aparte. Nosotros lo ponemos juntos, muchachos. Yo sé que en la representación, por eso a veces yo les digo a los químicos, imagínense qué está pasando dentro, cuando ustedes lo disocian, ¿qué pasa con el cloruro? Nosotros lo escribimos, a ver si tengo aquí algún ejemplo. Cuando hacemos la ecuación, ¿qué ponemos? Cloruro y le ponemos un 3 adelante, ¿no? Para hacer el ajuste estequiométrico, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, ¿no? Hasta ahí me siguen. Pero ahí en el agua, cuando yo lo disuelvo, ellos no están juntitos, ¿no? Se asocian los cloruros. Obviamente están distribuidos de una forma tal que pues, la solución en su conjunto pues, es neutra, ¿no? Obviamente. Pero no están los 3 cloruros ahí juntitos como si fuera uno solo. Los cloruros se disocian, están los cloruros ahí con su nube de solvatación. Obviamente, si aumentamos mucho esa concentración, acuérdense de los pares iónicos que está acá, ya se empiezan a compartir nube de solvatación, pero eso es otra cosa. Pero si ya yo tengo una disociación ya propiamente dicha, un ion bien disociado, solo ya, pues yo tengo los 3 cloruros solvatados, ahí, separados. Y el hierro, pues también, el hierro 3 más, solvatado. Por el otro lado, de forma tal que, pues, eh, cierto orden ahí en la solución, ¿no? Pero lo que quiero yo que ustedes se les quede grabado es que al final son 4 iones lo que se disocia. Por eso el factor Wiedemann esperado debería ser 4, ¿no? Y mientras más baja sea la concentración, pues más se va a acercar a ese valor teórico. Mientras más aumente la concentración, más nos vamos a desviar de ese valor, por lo que hemos platicado en cada clase de estas interacciones, estos pares iónicos que se forman, que al final no son una especie, un ion propiamente disociado completamente, sino que está como un intermedio
donde realmente pues, no se comporta como un ion libre. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Entonces, por aquí yo dejé ese ejercicio, ustedes lo deben haber respondido. Vamos a ver quién me platica cómo hizo acá y cuánto le dio. Para empezar, todos los, y esto yo lo he platicado otras veces con ustedes, háganlo. Esta semana pasada, por ejemplo, tuve un evento aquí en Planta, un evento desafortunado en Planta, relacionado con esto que les voy a hablar ahora y se lo he hablado varias veces. Siempre, muchachos, por eso damos la teoría, siempre cuestionense qué esperar de algo, teóricamente, y cuando ya tengan ese algo, cuestionarse si tiene sentido lo que tuvieron, ¿no? Para empezar acá en el ejercicio hay que cuestionarse qué debo esperar, ¿no? Preguntarnos teóricamente qué debo esperar. Si yo tengo acá un electrolito hipotético de AE2, ¿qué valor máximo del valor I de Van debería esperar? 3. 3, máximo, no puede ser más de 3. Si usted en la calculadora le da 3, le da mayor a 3, hay un error. Ahora, aún así, si le da 3, también cuestiones tantito, porque ustedes pueden decir que tiene que estar muy diluida la solución para que dé 3, porque siempre hay tantito por debajo. Teóricamente, porque ya ustedes conocen la teoría, ya yo debería decir, bueno, a ver, la concentración está 10 a la menos 2, está más o menos. Los grados Celsius, pues, chéquense a ver dónde está la temperatura. Bueno, aquí te están pidiendo, considere qué temperatura herviría. Bueno, a ver, sí, Jimena. Bueno, si puedo como explicar cómo lo hice, a ver qué. Adelante, a ver, adelante. Bueno, nos pide a qué temperatura hervirá la disolución del electrolito hipotético. Entonces podemos usar la fórmula que vimos la pasada, que cómo relaciona el cambio en la temperatura de fusión con, bueno, nos está dando la constante quiróscopica, podemos sacar la masa molar y además podemos también sacar el valor de ay, se me olvidó el nombre, de I. Vamos a ver, sí, tienes toda la razón. Vamos a ir por orden para no perdernos. Para empezar, una de las cuestiones muy buenas que tienen muchas, pero vamos a hablar acá. Una de las cuestiones más importantes de las propiedades coligativas es que precisamente para un material desconocido nosotros podemos obtener la masa molar. Yo tengo, por ejemplo, una molécula, una proteína o algo que acabo de inventar, que lo inventé, lo sinteticé, y yo puedo, como medida para caracterizar esa molécula nueva, además de los métodos espectroscópicos, todo lo que quieras IR, pues yo puedo conocer de una manera relativamente fácil la masa molar por las propiedades coligativas. Puedo medir la variación de la temperatura de ebullición o la variación de la temperatura de fusión y yo puedo determinar la masa molar. Es una de las cosas importantes. Otra de las importantes que puedo obtener es este factor I de Van Hoff que nos están pidiendo acá. Y como yo les decía teóricamente, digo en mi mente, a ver, ¿cómo es la concentración? Está 10 a la menos 2. La concentración más o menos. No está muy, muy baja, pero bueno, tampoco es alta. Y checo el valor de la temperatura. Pues tampoco es tanto. O sea, la concentración no es tan alta porque la variación de temperatura debería ser la temperatura de congelación 0, me está dando 0.029, o sea, no es un pequeñito. Entonces, yo debería esperar
tener un valor cerca de 3, obviamente por debajo de 3, quizás 2.90. Quizás de 3.85, de 2.85 a 2.95 máximo. Yo ya estoy haciendo mi hipótesis de más o menos. Y hago mi cálculo, ¿no? Con la ecuación que les compartí la clase pasada. Despejan todo y pues aquí lo más importante son los cambios de unidades. Tienen que calcular la concentración porque no está. Bueno, sí, ya dimos la concentración porque no les doy la concentración, les doy los moles, ustedes tienen que calcular la concentración y hacen su ejercicio. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces los cambios de unidades hacen que nos equivoquemos. Y por eso la teoría tiene que ayudarnos a comprobar nuestros resultados. Primero, inicialmente, a ver qué voy a esperar y ya cuando tenga mi resultado, si es congruente. Entonces, mi pregunta es, los que hicieron el ejercicio, ¿cuánto les dio I? ¿El factor? Pregunto. Sí, el factor I, ¿cuánto les dio? Me dio de 1.25. ¿Perdón? Me dio de 1.25. ¿Y cómo ves ese valor? Sí, siento que está muy chico. O sea, si no es mayor a 3, entonces podría tener sentido, pero sí es muy pequeño. Correcto, esos son el grado de análisis que queremos. No decir, oh, pero está demasiado bajo. Si yo comparo algunas gráficas, algunas tablas, ¿cuánto les dio la concentración? Cuando calcularon. ¿Cuánto les dio? A ver, 10 a la menos 2 entre 800. No, entre 0.8, ¿no? Para que demos litro. 0.0125. 0.0125. Entonces, es baja. Comparado con estos valores que está acá, por ejemplo, un ion muy parecido, como el carbonato, por ejemplo, de potasio, a una concentración todavía mucho más alta, tiene 2.45. Y usted le está dando 1 punto y cacho, o sea, como que está muy baja. Entonces ahí es donde ustedes se cuestionan y dicen, como que no me está haciendo clic, entonces debo yo analizar mi resultado. Y ese es el momento donde vuelven ustedes a checar las unidades, a checar porque la teoría es para eso precisamente. Le estaba diciendo que acá en planta, pues un chavo de laboratorio, ingeniero, se equivocó pues a la hora de reportar una densidad a producción, porque tienen que reportar la densidad para poder envasar un producto, ¿no? Se equivocó en la densidad en más o menos 50 miligramos, ¿no? No, 50 gramos. Y se envasaron, imagínense, 15.000 litros de producto con error pues si tiene error en la densidad, tuvo error en el envasado. Para que tengan una idea, tuvimos 50 mililitros de error en el envasado. Las botellas tenían que ir en 950 mililitros y fueron en 900. La ley, la norma mexicana solamente nos permite tener un mínimo de 930, ¿no? Por debajo de 930 estamos incumpliendo pues, la ley de envasado, ¿no? La ley que tienen que llevar la cantidad mínima de envasado. Entonces, ¿se imaginan que tuvimos que reprocesar todo ese producto, todas esas botellas, las tapas, todas se tiraron, las etiquetas, tuvo que tirarse? Un montón de dinero, no les puedo decir, quizás fueron 50.000 pesos, 60.000, nada más, en un detallito. En un detallito que podríamos haber lanzado solamente con decir, pues, ¿qué pasó aquí, no? O sea, hay algo que no suena, sí es lógico este resultado, a ver, déjame checarlo con productos anteriores. Y eso hubiera tardado 1 minuto,
Entonces, por eso les digo, o sea, mi intención aquí es enseñarles muchas de estas cosas, pero hay otras cosas que no se enseñan, porque no están en los libros, ni se enseñan en la escuela, son cosas que se viven en planta, pero lo único que me queda es darle el camino de cómo ustedes protegerse en cuanto a las decisiones que van tomando y cómo la teoría los puede sacar de un problema o los puede pasar a otro puesto, los puede hacer ganar más dinero, ¿no? Entonces, de ahí está este comentario. Entonces, bien, les dio, bueno, Jimena, 1.40 y tantos, está muy bajo, insisto, hay que revisar ese resultado y pues recalcularlo a ver cómo. No creo que dé 2.85, creo que sí va a dar un poco menos, quizás 2.60, incluso 2.40 y tantos, ¿sí? Pero no creo que baje de 2, ¿de acuerdo? Entonces, chequen ese resultado para ver, seguramente es un tema en las unidades, ojo. Ahora, hay otra pregunta. Dice, ¿a qué temperatura herviría la disolución? ¿No? Ahí que me dirían ustedes. Yo obtuve un valor de 100.0079 grados centígrados. Ok, pues tiene sentido, es un valor. O sea, para empezar, ¿cómo debería ser el valor? ¿Mayor o menor? A ver, Jimena. Es que yo tuve el mismo valor, pero pues se usa el I, entonces eso me salió con ese factor. No, pero aquí no es necesario usar el I porque pues ya tienes todos los datos. Aquí tiene la constante crioscópica y la concentración. Entonces tú lo que tendrías que nada más es, te quedaría temperatura inicial, la temperatura final va a ser igual a la concentración por la constante bioscópica, en este caso, constante bioscópica. Y pues ahí despegas y te debe dar, ¿no? Aquí no es necesario el término I. Entonces, finalmente, yo debería esperar, si yo adiciono un soluto, fíjense, si yo adiciono un soluto a una solución, ¿qué pasa con la temperatura de ebullición? Aumenta, disminuye. Aumenta. Exacto, aumenta. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la presión de vapor, acuérdense de eso. Mira que adicionó, que es otra de las propiedades coligativas. Si yo adiciono un soluto a una disolución, hay un abatimiento de la presión de vapor. Si hay un abatimiento de la presión de vapor, pues tiene que haber necesariamente un aumento del punto de ebullición. Bueno, entonces, para empezar, el valor que me va a dar a mí tiene que ser por arriba de 100. A lo mejor es poquito, pero tiene que ser por arriba de 100. Ahora, ¿cuán poquito? Bueno, la concentración es bastante pequeña, entonces sí tiene sentido que sea quizás lo que les dio, ¿no? O sea, tiene sentido, lo podemos reportar así. ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta acá? Creo que no, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver a la otra parte. Entonces vamos a la parte de... lo habíamos visto, ¿no? Esta es, digamos, el resumen de la parte de todo este modelo de Debye-Hückel, como habíamos visto, ¿no? Las ecuaciones, la ley límite de Debye-Hückel,
y ya habíamos visto, pero bueno. Y la ley de Lavoisier, que propiamente dicho, como está acá, o la ampliada, como ustedes quieran llamar, el caso es que cualquiera de estas la pueden usar. Siempre y cuando tengamos un valor de fuerza iónica por debajo de 0.01. ¿No? Entonces, tenemos aquí descrito cuánto vale el factor A, cuánto vale el factor B y cómo calculamos medianamente lo que es el radio efectivo del ion solvatado, ¿no? Esto ustedes lo tienen. Pues acá, uno de los primeros ejercicios es este. Calculen los coeficientes de actividad, ¿no? De los distintos iones en una disolución acuosa de 0.020 molar con respecto al sodio, al sulfato, y así te va diciendo, ¿no? Pues aquí, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Sí se me ha escuchado? ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Escribir las reacciones y determinarlo. Pero ya pueden hacerlo así, plantean lo que es pues, la disociación, ¿no? Tenemos la concentración y pues planteamos la disociación. Por ejemplo, el sulfato de sodio. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando acá? Fíjate que esto es más de lo que habíamos hablado cuando hablamos del cloruro de hierro 3. Si la concentración de sulfato de sodio es 0.020, ¿cuál es la concentración de sodio? ¿Sería el doble? Doble, porque es una relación de 2:1, como está acá, 0.040. Y la de sulfato, pues obviamente la relación es 1:1, pues 0.020. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo entienden bien? Sí, profe. ¿Eh? Ok, bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es esto que está acá. Planteamos la ecuación para tener todo bajo control y saber cuáles son las concentraciones de los iones. Luego, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que calcular primero? ¿Les tiene que calcular la fuerza iónica? Exacto. Hay que calcular la fuerza iónica, ¿no? Calculamos la fuerza iónica, vamos a calcularla aquí, como dice. Con esta ecuación que está aquí, acuérdense, y esto puede ser mu, puede ser I, acuérdense. Calculamos la fuerza iónica para el sulfato. Bueno, aquí primero te dicen que es para el sodio. Creo. Bueno, lo pueden calcular. Si es una solución donde están todos, vamos a ver, y se calcula la cantidad de uno de los iones en disolución acuosa. Ok, ajá. Como están todos, pues la fuerza iónica es la sumatoria de todos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Como dice profe. aquí.
La fuerza iónica es un medio de la sumatoria de la concentración por la carga al cuadrado de todos los iones que están ahí. Y es lo que están haciendo acá, ¿no? Y se calcula la fuerza iónica. Ahora, esa fuerza iónica da 0.5. ¿Qué significa eso? ¿Qué ecuación tengo que ocupar? La ley de Debye-Hückel. La ecuación que es la ley de Debye-Hückel, que es la grande, la más completa, la ecuación más completa, ¿sale? Y ahí empiezo a calcular las pares para el sulfato, pues la calculo así, ¿no? ¿Alguna duda acá en calcularle que dé eso? A ver, analícenlo. ¿No? ¿Sí conocen todos estos términos? ¿Están acá? Bueno, la fuerza iónica por... a ver, Jimena. Ahí tengo duda de dónde sale el 4 de la parte de abajo. El 4. Fíjense, vamos a ir a la ecuación de Debye-Hückel. No, mejor lo voy a ir en otro lado. Ese 4 que tú ves ahí es lo que llamaríamos acá A, que es el radio efectivo del ion. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el radio de sulfato? Bueno, el tamaño 4, ¿no? El efectivo siempre lo dividen entre, bueno, es el valor que te dan acá ya. ¿Ese valor siempre nos lo dan? Sí, ese valor te lo deben de dar. Ahora, si a ti te piden calcular el coeficiente de actividad del sulfato de sodio, ¿qué tendrías que hacer para obtener ese valor? ¿Sería sumar los de cada uno de sus iones? Ah, ¿Del sumas sulfato 4, y del sodio? sumarías 4 más 9, que es el del sodio, ¿sí lo ven? Entre 2. A ver, necesito que confirmen que están entendiendo. Aquí, como nada más estamos determinando el sulfato solo, pues ese valor está ahí, 4. A veces, no se lo voy a poner yo, pero te da la masa molar y otros factores para que tú lo calcules. Pero no, o sea, yo les voy a dar ese valor, ¿no? Y pues ya, ¿no? Ahí está directo, ¿no? Pero sí puede darse el caso que tengan un ejercicio donde tengan que calcular el coeficiente de actividad de sulfato de sodio, pues tienen que tener en cuenta el tamaño de los dos iones, se suman y se dividen entre 2. Y pues ya. Si fueran 3 iones, pues habría que sumar los 3 y dividirlo entre 3, ¿no? Pero normalmente lo que van a encontrar es que esto se suma y se divide entre 2, ¿no? Vamos a ver seguramente un ejercicio de estos por ahí. Pero bueno, básicamente entonces ya entienden este punto, ¿no? Espero que sí. Porque ya los demás factores, el factor A y factor B, que se están tabulados, ahí no hay mucho tema. Y pues ya calculan pues el coeficiente de actividad. Y con el coeficiente de actividad ustedes pueden calcular la actividad, ¿no? Con de este Disculpe, profe, sí.
Nada más para corroborar, entonces esto nos indicaría que el 17.5% de todos los iones serían los que van a reaccionar nada más. ¿Es correcto? ¿Sí? No, a ver, espera. Vamos de nuevo. Porque es al revés. Este 17.5% que es este factor que hay coeficiente de actividad, ¿qué significa? Serían todos los iones de sulfato que van a reaccionar, ¿no? O que van a participar en la... No, del 100% de los iones de sulfato que hay, fíjense, le vamos a restar este 17.5 y entonces del 100% lo que me dice esto es que solamente el 82% va a ser activo. ¿Sí o no? Ok, profe, sí, eso hace más sentido. Gracias. Acuérdate, el coeficiente de actividad nos da cuánta desviación hay entre la concentración y la actividad. Entonces, si coeficiente de actividad nos da 17%, si lo damos a por ciento, quiere decir que ese 17% no es activo. Entonces, lo que sí va a ser activo es, bueno, le restan el 100% de este 17 y eso es lo que va a ser activo, ¿sale? ¿Sí o no? ¿Sí entienden? Me va a sacar de la presentación, nos volvemos a conectar, por favor. Record.
Recording in progress. Listo, muchachos. Comparto pantalla otra vez. Ya seguimos. Nos quedamos. ¿De ese ejercicio sí se entiende? Ahí queda todo ya bien. ¿Por alguna duda? Este es el momento. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver otro ejercicio. Son muy parecidos todos. ¿No? Este es lo mismo que el sulfato. Pueden hacerlos todos y no cambia, pues, quizás la carga, ese tipo de cosas, pero finalmente pues, es lo mismo, ¿no? Ahora bien, aquí en otro ejercicio están viendo cuál es la actividad del protón en una disolución de esta que está acá, ¿no? El cloruro, ácido clorhídrico y cloruro de potasio. Como siempre hemos platicado, pues hacemos la ecuación, o sea, el equilibrio, en este caso, el cloruro de hidrógeno se asocia en agua, se forma el ácido clorhídrico, que este se asocia en el protón y el cloruro, y este tiene una concentración, como la relación es 1 a 1, pues tiene la misma concentración, ¿no? El ácido clorhídrico. Lo mismo pasa con el cloruro de potasio, ¿no? Pero como tiene un ion común aquí, los dos están aportando cloro, el cloruro, perdón, entonces hay que sumarlos y pues da esta cantidad que se está marcando acá, ¿sí? Entonces, en base a eso, calculamos la fuerza iónica, ya sabemos, y pues ya. Un valor que también es alto, por tanto hay que aplicar la ley de Davos-Hücker, ¿lo ven? Aplicamos la ley de Davos-Hücker como estamos acostumbrados a hacerlo, y pues, pues no veo aquí algo que le pueda causar problemas. Aquí está el 9, fíjense. ¿Qué significa el 9? Miren, ¿lo ven? Aquí está el valor. ¿Lo ven otro? Pues ya. Ahí se sustituye y ya. Pueden hacer el cálculo, ¿no? Ahora aquí. Vamos a ver. ¿Cuánto es la concentración del protón? Lo tenemos. Es lo que yo les digo de qué valor esperar, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué concentración tiene el protón? 0.01 molar. Eso cuando le vamos a décimas, bueno, factores de 10, ¿cuánto es? 1 por 10 a ¿qué? A la menos 2. 1 por 10 a la menos 2, ¿no? Y la actividad me da 8.25 por 10 a la menos 3. Para empezar, este valor de actividad va a dar más pequeño o más grande que la concentración. Más pequeño. Pequeño. Lo máximo que puede tener es que saque igual a la concentración, ¿no? Obviamente si es el coeficiente de actividad es 1, ¿no? Pero como no es 1, lo que nos quiere decir esto es que de los 0.010 molares que hay, el 8.25 por 10 a la menos 3 molar
moles, esa es la concentración que es activa como tal, que es la que va a participar en alguna reacción, alguna precipitación o en algún evento químico que ocurra. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Eso es lo que nos quiere decir esto. Pues no se nos puede olvidar ¿cómo se llama? Ese significado físico-químico, ¿no? Y fíjense el valor verdadero del pH, ¿sí lo ven? Ya cuando tenemos en cuenta esta concentración de actividad y el valor de pH que vamos a tener. A ver, ¿quién calcula el valor de pH si consideráramos la concentración hidrogeniónica? ¿Tienen ahí para calcularlo, muchachos? Sería creo que un pH de 2. Sí, tomando la concentración. Tomando la concentración, La de 0.01. de 0.01 te da 2. Bueno, la Sí, diferencia dados. es, ¿sí, Jimena? Sí, dados. Entonces, ven la diferencia, ¿no? Considerando una cosa y otra. Entonces, básicamente, la real, pues es esta, valor verdadero, ¿no? Ahora, por aquí están también haciendo una comparación de que si nosotros utilizáramos la ley límite, pues también íbamos a tener un error. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos una actividad, una fuerza iónica muy alta. Entonces, hay ahí interacciones que no permiten hacer o que no hace factible utilizar una aproximación de la ecuación, o sea, en este caso la ley límite. Entonces, no daría un valor correcto. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Aquí, esta es otra que piden calcular el coeficiente de actividad. Ahora aquí, esta. Es otro de los ejemplos de ejercicio que podemos encontrar. Entonces, en este, ¿qué nos piden? Nos piden calcular la constante termodinámica de disociación del ácido acético. Nos dan la constante aparente, pero si no nos dieran la constante aparente y nos dieran las conductividades, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense, vamos a agrupar todo acá. Imagínense que yo no les doy la constante aparente. Les voy a dar la conductividad molar, una data de conductividad molar versus concentración. ¿Qué tendrían que hacer? Se puso pesado, ¿no? A ver, Jiménez. Tendríamos que sacar una regresión lineal y de ahí la pendiente. ¿Una regresión lineal de quién? Bueno, si nos está dando los datos de concentración molar con concentración, sería lo que vimos de la gráfica, ¿no? Concentración, no, raíz cuadrada de concentración en X y concentración y conductividad molar en Y. Entonces, para eso, para la regresión lineal y la pendiente M sería la constante de equilibrio. Teníamos aquí. Habría que hacer esto. Esta es la ecuación. Habría que utilizar la ley de dilución de Ohmar, porque tenemos un electrolito débil. ¿De acuerdo? Ah, ok, Entonces, ya expliqué para electrolitos fuertes, sí, perdón. sí, en este caso, en el electrolito débil, porque es ácido acético, dice el ejercicio, ¿cierto? Dice ácido acético. Entonces, ustedes checan y pues usan la ley de dilución de Ohmar, que es esta que está acá, el inverso de la conductividad molar versus conductividad molar por concentración, y ahí hacen lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Fíjense muy bien este ejercicio, ¿no? Porque está muy padre. Pero bueno, de nuevo, les puedo dar o no la constante aparente.
¿no? Pero datos para que calcule la constante aparente. Para empezar, ¿cómo debe dar la constante aparente? ¿Más grande o más chica que el valor? El valor de la constante termodinámica debe dar mayor o menor que la del aparente. ¿No? A ver, ¿quién analiza eso? La constante termodinámica debería de dar menor que la aparente, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque se está, bueno, a la hora de calcular los cocientes que se observan ahí, saldría un número decimal o una fracción. Y a la hora de multiplicar esa fracción por la constante aparente, sale un número menor que la constante aparente. Ok, eso está muy bien, pero yo quiero que lo analices físico-químicamente. Eso matemáticamente está muy bien, okay, es válido. Pero termodinámicamente, ¿por qué? Lo hemos platicado acá. A ver, termodinámicamente, ¿por qué, muchachos? Lo hemos visto, es porque, como es una concentración, digamos, vamos a decir, algo elevada, pues no todos los iones que están ahí van a participar en el proceso como tal. Entonces, a la hora de hacer las mediciones y los cálculos, pues obviamente van a aportar menos al resultado este. Y yo debería esperar que dé más baja la constante termodinámica. Acuérdense que la constante de equilibrio, ¿qué cosa es? Es cuánto hay de productos sobre reaccionantes, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo menos iones que están participando, fíjense aquí, para que vean, analicen. Si de estos iones acetatos y el protón hay menos participando como tal en el proceso, el valor del ácido acético es el mismo, porque si no son los iones, entonces se queda igual, pero los de arriba disminuyen. ¿Qué está pasando? Pues el resultado final es que la constante va a ser más pequeña. El resultado de este va a ser una fracción. ¿Sí lo ven? Y eso es lo mismo que se está diciendo acá. El valor del coeficiente de actividad del ácido acético es 1. Eso se mantiene. Pero de los iones, sí va a cambiar porque todos los iones no van a participar, solo una parte. Y por eso es que se calcula el coeficiente de actividad de estos iones que están acá. ¿Cómo calculo el coeficiente de actividad? ¿Qué tengo que hacer? Acuérdense, aquí no está, pero primero planteo la ecuación para estar todos en la jugada. ¿De acuerdo? La ecuación y estamos más o menos. Pongo los datos que tengo. Tengo el valor de A, tengo los valores de, bueno, A minúscula y tengo los valores de B, que los voy a emplear en la ecuación. Ahora, ya tengo mi ecuación, planteo mi ecuación general, ¿no? ¿A qué es igual la constante termodinámica? Pues así como está acá. Bueno, va a ser igual a las actividades. ¿Y las actividades a qué van a ser igual? Bueno, al coeficiente de actividad por la concentración de cada ion, ¿no? Y los voy sustituyendo. Para el caso de la actividad del ácido acético, como es una molécula propiamente, o sea, sola, pues, bueno, lo planteo igual acá, pero finalmente, pues es 1 el coeficiente, ¿no? Y pues ya. ¿Y qué incógnitas tengo acá? Bueno,
Tengo la constante aparente, si me la dan no hay problema, pero si no me la dan tengo que calcularla. La constante aparente. Pero bueno, aquí en este ejercicio dan la constante aparente, tengo la constante aparente. ¿Cuáles son mis incógnitas acá? ¿Cuáles son? ¿Mm? Una sería coeficiente de actividad del ácido acético, pero como no es una especie cargada, la considero 1. Tendría que calcular entonces el coeficiente de actividad de los iones, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sale pues, entonces, ¿cómo calculo la de los iones? ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que calcular la fuerza iónica. A ver qué fuerza iónica tienen esos iones para ver qué ecuación voy a ocupar, si la ley de la magia yo quiero o la ley límite. ¿Siguen? En este caso, pues no puedo usarlo. No puedo usar la ley límite, entonces uso es la ley de Davao-Hütter, ¿no? Si ven aquí el valor de A minúscula, que es 6.5, es 6.5 porque lo que estoy haciendo es sumando 9 más 4 entre 2 para determinar el tamaño efectivo del ion, acuérdense, ¿no? Todos los demás factores los tengo, ¿sí o no? Y pues me da un coeficiente de actividad de 0.861, ¿no? Lo sustituyo en la ecuación que es al cuadrado y pues determino mi valor. Sí, Jimena. Bueno, es que ahí nos da la fuerza iónica, pero como no especifica entonces de qué ion es, se toma que es el de la molécula como tal. Y son los dos iones. Porque aquí, en este de aquí son los dos iones, ¿sí los ves? Aquí arriba, lo que pasa es que aquí no se ve porque habría que hacer todo el andamiaje para que la concentración del acetato y el protón es igual en el equilibrio. ¿Sí o no? Si yo hago mi estudio de cuánto pasa reaccionantes, de cuánto la concentración inicial de ácido acético, cuánto pasa a cada uno de los iones, si yo hago todo eso, a mí me va a dar que la concentración de los dos debe ser igual, ¿sí o no? Sí. Por eso, acá, al final, los coeficientes de actividad pues igualan, bueno, se multiplican al cuadrado. ¿Lo ves? Y al final, pues, puedo determinar el de uno o el del otro, pero puedo determinar el de la molécula como tal. No es el de la molécula como tal, no me gusta decirlo así. Pero bueno, es el de los dos, el tamaño que ocupan los dos. Que al final no es el tamaño que ocupan los dos como tal, es una media, porque tú estás dividiendo entre dos. Tú estás sumando los dos y divides. Entonces tú lo que estás obteniendo es una media de cuánto tamaño tiene uno. Bueno, pero es una idea de entender. Y bueno, el valor que da, pues es un valor que debería esperar yo más pequeño que el de la constante aparente, ¿no? Siempre la constante aparente debe dar un poquito más alto. En el caso de
Sí, del logaritmo. En el caso del pH que vimos anteriormente me quedó la duda. ¿Tiene sentido de que dé el pH más alto cuando utilizamos la actividad que la concentración? ¿Se acuerdan del ejercicio de hace rato? Está dando vuelta en la cabeza. Este de acá. ¿Sí entienden mi pregunta? Sí, profe. ¿Tendría sentido? Si tengo menos, a mayor concentración de protones, ¿cómo es el pH? Debería ser menor. Y a menor concentración, ¿cómo es el pH? Mayor, ¿no? Entonces, Mayor. ¿tiene sentido esto? Pues sí tiene sentido. Pero como tengo menos protones que participan en el proceso, cuando yo calculo la actividad, pues por eso el pH me da mayor. Por eso el pH, cuando yo lo calculo con la concentración de arriba, me da 2. Por eso les digo, siempre cuestionense los resultados y entender si está bien o no. Obviamente este está bien, está como dijimos, ¿no? Pero quería profundizar en el hecho de que analicen una y otra vez, cuestionense los valores y entiéndanlo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué yo puedo decir que este 2.16 es falso? Eso se lo dejo para que lo analicen. Háganse ustedes, siempre cuestionense por qué este valor y por qué no otro. ¿Qué pasa aquí? E intenten explicarlo teóricamente. Entonces, este ejercicio de constante termodinámica, ¿sí se entendió? Creo que sí, profe, más o menos. Pues están resueltos. Chequenlo con lo que hemos explicado acá. Denle vuelta y analícenlo. Este pequeño, son pocas diapositivas, pero esta les serviría a ustedes para estudiar, para pasárselos. Sí, profe. Entonces les voy a pasar esto y estudiense, ya resumiendo, para terminar, y que ocupen el tiempo que les queda para seguir estudiando o ver otras cosas. 1. Lo que hemos visto en esta clase es lo que se tiene que estudiar. Las leyes de Corrauss para electrolitos fuertes y electrolitos débiles. ¿Vale? Cómo hacer esos cálculos como vimos acá y acá, ¿no? Y lo relacionado teóricamente, que es lo que yo les estaba preguntando acá, bueno, si pasa esto, si pasa esto, ¿no? Lo otro que se tiene que estudiar es relacionados al ejercicio que vimos de factor y de Van Hoff y los temas teóricos relacionados, ¿no? Si les doy una tabla, expliquen qué pasa, por qué dan estos valores y cosas así. Y lo otro tercero que se tiene que estudiar es esto que vimos, ¿no? De Debye-Hückel, el modelo de Debye-Hückel y cómo calcular la constante termodinámica, ¿no? Calculando el coeficiente de actividad y la actividad, ¿no? Eso. 3 preguntas del examen, cada una es una pregunta. Es lo que hay que estudiar, ¿sale? Sí, Jimena. Entonces va a ser examen el primer martes, ya en presencial.
Sí, deberíamos vernos allá. O sea, pero entonces Pero sí yo no nos sé. vemos o no. Pero yo no sé cómo va a ser porque es que son muchos y no hay un salón donde puedan ir todos, según yo, ¿no? Es que ustedes son muchos. Entonces no sé hasta qué punto hacerlo por vía remota y ver cómo vamos a dar las clases presenciales porque son 40, es el aula entera, es el salón completo, ¿no? Son más de 40. ¿No les han dicho nada cómo se va a hacer ahí? No, nada más dijeron que pues ya, y ya no dijeron nada más. Imagínate, el aula va a estar. Para empezar el examen no lo vamos a poder hacer. Entonces vamos a hacerlo, yo creo, mejor no nos vemos. Vamos a hacerlo virtual. Y ya nos vemos en la siguiente semana, pues ya a ver cómo le vamos, cómo le hacemos. ¿De acuerdo? Vamos a Profesor, ¿y poner- de qué hora quiero hacer el examen? ¿Serían las 3 horas o sería una parte de las 3? Pues sí, pueden hacer las 3 horas. Los pongo ahí en el salón del Classroom, pues a la 1 y pues ya lo entregan. Entregan a las 4, ¿no? Máximo. Ok, pues. Obviamente lo pueden entregar antes, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ok, profe. Entonces, de todas Sí. formas, cualquier cosilla, mándenme algún mensaje por allá, por claro o algo, pues si se les queda alguna duda. Pásensela bien en estas vacaciones, pero siempre échenle un ojillo a esto para que el martes no hayan temas, ¿sale? Entonces, gusto en saludarlos. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Estamos viendo. Gracias, profesor. Descanse. Hasta luego. Váyanse a la playa. Hasta luego, profe.